días, buenas tardes, buenas noches. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video acerca del módulo de Apache NiFi que le llamamos Registry. Registry es un repositorio de versiones de flujos de Apache NiFi que te va a servir para poder almacenar y controlar tus versiones de los flujos y poder compartir las versiones de tus flujos entre diferentes Apache NiFi, ¿no? Entre diferentes Apache NiFi o con un solo Apache NiFi también. Entonces, esto es sumamente útil porque es uno de los puntos que faltaba dentro de la explicación de la plataforma de Apache NiFi. Entonces, si te gusta este video, si lo crees que es útil este video para otras personas, por favor dale like, comparte este video y suscríbete al canal para que eso sea de aliciente, de motivación para generar otros videos más que te puedan servir de forma gratuita en tu proceso de aprendizaje de las tecnologías de información. Entonces, vamos al tema. Apache NiFi es, como ustedes ya lo saben, lo han visto en los videos anteriores, es una plataforma de control de flujo de datos, ¿correcto? Y puede servir para múltiples funcionalidades. Nació como un ETL, pero puede servir como repositorio de web service, puede procesar datos en algunos aspectos como si fuera una base de datos, puede servir de plataforma de integración o varias de estas a la vez, ¿no? Entre diferentes tecnologías de formatos de información, de protocolos, de base de datos. Es sumamente útil en múltiples aspectos. Pero estos flujos que se crean en el Apache NiFi, hasta ahora hemos aprendido dos formas de sacarle un respaldo de la configuración. Una es a través de la creación de los templates, que es lo primero que les expliqué en el primer video, pero la limitación de la creación de los templates es que no soporta los parámetros de contexto, no incluye los parámetros de contexto, ¿no? Mientras que el Download Flow Definition te permite sacarle una copia, un respaldo de tu flujo con los parámetros de contexto, ¿no? Normalmente yo hago siempre con External Service con la finalidad de que contenga toda la configuración. Mientras este Create Template lo graba temporalmente en la base de datos de templates que tiene internamente NiFi, y de ahí uno le puede hacer un export y ese export lo crea en XML. Este Flow Definition directamente lo graba, lo exporta a un formato JSON. Entonces, hasta ahora, la mejor forma de exportar, e importar y gestionar las configuraciones de nuestros flujos ha sido el Download Flow Definition. Pero una forma mucho más ordenada, que se pueda controlar versiones, porque solamente te quedas con la última versión en ambos casos. Una forma que tú puedas controlar versiones es que esto lo lleves a una base de datos. ¿Cuál es esa base de datos nativa de NiFi? Esa base de datos es el Apache NiFi de Registry. Entonces, vamos a ver que los flujos vamos a poder exportarlos a la base de datos y también importarlos desde esta base de datos que le llamamos Registry. Es una base de datos propietaria de Apache NiFi. Este Apache NiFi Registry puede estar en el mismo servidor físico donde está NiFi o puede ser otro servidor físico. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Puede ser en ambos casos, puede estar en el mismo servidor o puede estar en otro servidor. Y la conexión entre el Apache NiFi y el Registry es una conexión vía el protocolo HTTP o HTTPS,
¿no? Cualquiera de los dos. Nosotros vamos a probar con HTTP para que la exposición sea mucho más rápida, más simple, y empecemos siempre de lo simple para poder ir avanzando en la complejidad, ¿no? Y se puede entender y se puede implementar rápidamente. Para esto para poder trabajar con el registry, tenemos la documentación del registry, que lo tenemos por aquí. A ver, acá está. Esta es, me parece. Acá está la documentación, ¿no? Tenemos NiFi, Apache Docs y NiFi Registry. Y ahí tenemos la documentación de Apache NiFi Registry. ¿Correcto? Es muy corta, solamente se explica para qué sirve, cómo se baja el instalador, cómo se instala, cómo se lanza el registry, se activa el registry, ya sea en Linux, en versión Mac, en versión Unix, o ¿no? Lanzarlo como servicio, ¿no? Y también explica cómo gestionar las versiones, ¿no? Y las versiones se gestionan dentro del registry creando un bucket, que es un contenedor de un flujo en particular, y dentro de ese flujo se puede gestionar las versiones de ese flujo, ¿no? Cómo se conecta el NiFi al registry y cómo se inicia el control de versiones desde el NiFi hasta al registry, ¿no? Del NiFi al registry. Cómo se graba y se controla las versiones y cómo se importa las versiones. ¿Correcto? Entonces, el flujo es lo que ya conocemos, es lo que está aquí. Es, por ejemplo, este flujo, ¿no? Acá tenemos un montón de flujos. Esos flujos ya los conocemos. Y por otro lado, cuando nosotros vamos a bajar la versión del registry, tiene que estar alineado con la versión del NiFi, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi versión vamos a ver, yo tengo mi versión del registry, fíjese, aquí dentro de este OPT, y yo tengo el instalador de registry, aquí está, ¿no? Y de ese instalador de registry lo he descomprimido con el unzip nada más, acá está, simplemente lo he descomprimido con el unzip. Y lo único que hace es crearme el directorio, ¿no? Me crea este directorio que tenemos aquí. Y fíjense, tienen que tener cuidado en las versiones, ¿no? Si su NiFi está en 1.24, ustedes tienen que trabajar con el registry 1.24. Y para eso tienen que bajárselo de este ambiente de download y escoger el 1.24, ¿no? Porque acá tenemos varias versiones, tenemos un montón de versiones. Yo me centro en el 1.24 y en 1.24 ahí tengo el NiFi mismo, pero también tengo el registry que está aquí, ¿no? Entonces tiene que estar alineado, ¿correcto? Tiene que estar alineado su versión de registry con la versión del NiFi. Esa es una. Y una vez que lo descomprimen, se genera este directorio. NiFi Registry 1.24. Vamos a entrar ahí y vamos a ver qué es lo que tiene. Y vamos a ver que tiene casi los mismos directorios del mismo NiFi, parecidos. Tiene el directorio que tenemos, que ya estamos acostumbrados, que es el directorio conf, donde está la configuración, y el directorio bin, ¿correcto? En el directorio conf, vamos a ver, en el directorio conf tenemos el clásico properties, NiFi properties, ¿no? Acá está.
y yo no lo he cambiado absolutamente nada la configuración, lo estoy dejando tal como está, ¿sí? Tal como está. Y acá podemos ver, esta parte es la más importante que debemos entender ahora, ¿no? Te está diciendo qué cosa, que por defecto va a levantar el registry en la interfase de administración. Así como NiFi tiene su interfase de administración web, el registry también tiene su interfase de administración web. Entonces, mientras que, vamos a ver, mientras que nuestro NiFi lo estamos levantando en el puerto 8443 en HTTPS, porque así quedó configurado, puedes también tenerlo en HTTP, perdón. Aquí el default del puerto que se está usando para la interfase gráfica del registry es 1.8080 y está en el puerto HTTP. Entonces eso es un puerto no seguro. Si es un puerto no seguro, por lo tanto no va a pedir usuario, ni password, ni toda la complejidad de todo esto. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ¿y dónde va a levantarlo? Cuando levanta, cuando yo lo ejecuto, voy a salir aquí. Cuando ejecuto, ¿qué ejecuto para levantar? Es lo que dice por acá, ¿no? Me entro al bin y en el bin, ¿qué ejecuto? Ejecuto simplemente, vamos a ver esto, ejecuto el NiFi registry, le doy así, /NiFi registry.sh start, ¿no? Estamos en la versión de Linux, ¿no? Obviamente puede ser diferente en Windows, aunque he visto que no hay Windows. Parece que solamente hay Linux o versión Mac o versión Unix. Entonces con eso simplemente así se levanta la base de datos y la interfase web. Y al levantarla, después de levantarla, darle Start, me genera este log. Vamos a ver log. Me genera este log. Y vamos a ver que aquí nos dice, como también ocurre con el mismo NiFi, aquí nos dice bajo qué URL está levantando el registry. ¿No? Vamos a ver por acá, sube. Entonces vamos a ver, un ratito. Acá nos dice, ¿no? Acá nos está diciendo que se levantó la interfase web y se ha levantado en este URL. Por defecto, en esta dirección, que es en mi dirección local de mi PC, y en ese puerto. Si ustedes quieren que esto trabaje en red y llegue remotamente, entonces tienen que ponerle la IP de su servidor en este lugar, ¿no? Fíjense, aquí tienen que ponerle la IP en este lugar. Si quieren que pueda llegar remotamente, o sea, desde otra PC, desde otro servidor en la red, hacia el registry, que normalmente eso es lo que se usa, ¿no? No es, cuando se usa todo localmente es un ambiente de pruebas normalmente. Cuando es acceso de red es desarrollo o es producción. Correcto, entonces acá tendrían que poner la dirección del servidor donde está su registry, para que puedan llegar desde cualquier punto de la red a ese registry, ¿correcto? Y también, como habrán podido ver, acá te dice con qué URL. Entonces yo le he puesto esa URL después de levantar, le he puesto esa URL, ¿no? Y me ha mostrado esta interfase. Así aparece. No te pide ni usuario ni password porque está levantando en modo no seguro, o sea, en HTTP, está levantando este servidor. Y por lo tanto entra en modo anónimos. No te pide usuario ni password. ¿Correcto? Entonces, eso es lo más importante. Mientras acá tenemos nuestra interfase web para el registry, acá tenemos nuestra interfase web para el NiFi. ¿Correcto? Fíjense, el NiFi está en el 8443 y es puerto HTTPS.
por defecto, por default, mientras que el registry está en el puerto 1.80.80 y en el 0.0.0.0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sigue después de esto? Vamos a ver de que la idea es que esta configuración que tenemos aquí se vaya al registry o lo jalemos del registry. Le damos botón derecho, fíjense, y acá no hay ninguna opción de menú de controlar versiones. Fíjense, no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque la conexión, la comunicación entre nuestro NiFi y el registry todavía no está activa. ¿Cómo la activamos? ¿Cómo activamos? Simplemente entramos al menú, le damos Controller Settings, le damos Registry Clients y le damos más. Y acá le ponemos una etiqueta a nuestra comunicación entre nuestro NiFi y el registry. Le vamos a decir que esta es la comunicación con el registry local. Listo, comunicación, una etiqueta, es simplemente una etiqueta. Y le estoy diciendo que use la versión 1.24 del client. Listo, nada más. Hasta ahí he levantado el software o el modulito que le permite actuar al NiFi de cliente hacia el registry. Pero todavía no le he dicho hacia qué registry. ¿Dónde está mi registry? ¿Contra qué registry tiene que conectarse? Solamente le estoy diciendo que levante el NAR que se usa para que el NiFi se comporte como cliente registry. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que darle el URL y aquí en Properties, fíjese, acá solamente hay descripción, ahí le puedes poner cualquier cosa más. Acá le tengo que dar el URL de quién, del registry, porque ahorita estoy en el NiFi. Al NiFi le estoy diciendo, conéctate al registry. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ponerle ahí? Tengo que ponerle el URL que le puse para levantar la interfase web del registry. Es lo mismo. Entonces, este tiene doble propósito. Esta URL sirve para entrar a interfase gráfica web del registry, como también permite comunicar entre el NiFi y el registry. Entonces, se lo pongo ahí y le doy update y listo, ya levantó. Ahora yo simplemente salgo de aquí. ¿Cómo verifico que ha tenido éxito la comunicación? Primero, que no ha dado error. Y segundo, si le doy botón derecho aquí sale una opción más, dice versión. Entonces, para gestionar las versiones, este señor ya está preparado para gestionar sus versiones. Me está diciendo que ya tiene comunicación con el registry. Si no tuviera comunicación con el registry, no aparecería esta opción. Por eso les mostré antes de la configuración, le mostré que esta opción no aparecía antes de configurar. ¿Correcto? Entonces, después de eso, después de que ya hemos configurado, aquí tenemos lo que les expliqué, está el link de la documentación, acá está el link del registry por defecto, normalmente si entran por red, acá le van a tener que poner la IP del servidor donde esté el registry. Como no estoy en red, estoy en modo local, tanto el registry como el NiFi está en mi PC, no hay problema que sea 0.0, ¿no? Todo en modo local. Pero si estás en remoto, tienes que ponerle la IP donde está el registry. Después, como les mencioné, para configurar hay que bajar la versión del registry en la misma versión en que está el NiFi, hay que descomprimirlo y visualizar la configuración. Después, inicializar, levantar el registry, ¿no? Aquí está justamente todo eso, está en el manual, aquí me dice, ¿no? Por ejemplo, primero hay que bajarse el registry. Después hay que activar el registry para ejecutarlo, ¿no? Acá está. Listo, este es, ¿no? Acá está, para levantarlo hay que ejecutar el registry. Una vez que, hoy también este es para bajar el registry y casi igualito que el NiFi, ¿no? Solamente que es otro comando, pero casi igual. Este para bajar el registry, para desactivarlo, y este es para ver el estatus del registry. También se puede instalar el registry en modo servicio.
¿no? En modo servicio. Ahorita yo lo he levantado en modo más simple. Para levantar la interfase web es este URL, ¿no? En vez de localhost nosotros le hemos dado 0.0.0, que da lo mismo, y te levanta la interfase web del registry, ¿correcto? Para empezar el control de versiones hay que crear un contenedor de ese flujo que voy a controlar la versión, ¿correcto? Entonces acá dice, ¿no? Bucket. ¿Qué cosa es el bucket? Es un contenedor que guarda y organiza los flujos que voy a almacenar. Entonces lo primero que debo hacer es crear un nuevo bucket. Un nuevo bucket y le voy a dar test. A ver, vamos a ver. Nos vamos al registry, cuál está por acá. Y acá entro. Ya está, listo. Acá le doy nuevo bucket, no hay ningún bucket. Y acá le doy test, como una prueba, test. Listo. ¿Qué más dice? ¿Qué debo hacer por aquí? Ya tengo el test. Le doy crear y creo el bucket test. A ver, le doy crear y me creó el bucket test. Listo. ¿Qué más sigue? Ya. El bucket test y después simplemente yo tengo que conectar, bueno, aquí me adelanté un poco en el otro lado, tengo que comunicar el registry contra el NiFi contra el registry, ¿no? Lo que ya les expliqué al comienzo, ¿no? Estando en el NiFi, estoy acá en la instancia del NiFi, le activo el controller settings, de ahí le digo local registry, una etiqueta, le doy add, me genera esta instancia de comunicación, que lo que hace es levantarme un NAR específicamente, y de ahí le tengo que dar el lapicito para especificar el URL. Se lo pongo en esta opción del URL y de ahí le doy update. Con eso ya quedó comunicado, no ha dado error, nada más, y simplemente lo cierro. Entonces, después tengo que darle Start Version Control para que ya el registry controle las versiones de este procesador. Si se dan cuenta, cada grupo puede gestionarse por separado, la gestión de versiones, ¿no? Por ejemplo, acá hay un grupo ABCD. Yo puedo crear lo mismo por aquí para no confundirme, si quieres, por aquí, por darle un ejemplo, este de aquí. Voy a dar control C, control V. Este va a ser mis pruebas. Le voy a dar cambiar de nombre para que sea exactamente lo mismo. Nombre ABCD. ABCD. Listo. Es un grupo de prueba, por decirlo, ¿no? Ya está. Entonces, a este señor me está pidiendo que le dé Start Version, ¿ya? Este es un ejemplo, ¿no? Puede ser un grupo. El ABCD es un grupo. Tú puedes usar para cualquier grupo. Estamos usando solamente de ejemplo el ABCD, ¿no? El grupo ABCD, ¿correcto? Entonces nos vamos por aquí. En NiFi le doy botón derecho y con esto le digo Start controlador de versiones. Con eso le estoy diciendo, crea una versión inicial de este grupo, de este flujo que tiene este grupo, en el registry que es este, ¿no? Ahorita sale uno nada más, pero un NiFi podría estar comunicado a varios registries, ¿no? Este es el registry que lo he bautizado al registry, al registry le he bautizado como registry local. ¿Para qué? Para que todos mis NiFi lo vean como con esa etiqueta. Ah, ya, es el registry local. Entonces es la etiqueta nada más, ¿no? Ella no ve URLs acá, solamente es la etiqueta. ¿Qué más? Una vez que le doy Start, le doy el Local Registry, el Bucket Test y el nombre del flujo que le voy a respaldar, ¿no? Entonces, ¿y qué cosas ese flujo? También le puedes poner a modo opcional y le puedes dar el comentario de esta versión. Le puedes decir
versión inicial, puedes decirle, ¿no? Entonces le vamos a dar por aquí. Entonces acá, nombre de flujo, ABCD. Listo. Descripción, bueno, prueba. Ya, prueba. Después comentario, esta versión, versión inicial, ¿no? La primera versión. Y después simplemente le damos save y ya está. Le damos save y fíjate que aparece un check aquí. ¿Qué significa ese check? Significa que la versión que estamos viendo acá está alineada con la versión que tiene el registry. Cuando está en check. Cuando está en check quiere decir que está alineado. Las versiones están alineadas. Le vamos a dar save, porque fíjese, hasta ahora no ha salido ningún check. Le doy save. Para hacerlo más rápido, le doy refresh, porque después de creo que 30 segundos lo hace. Listo, acá está el check. Y este check significa que es las versiones que estás viendo en tu NiFi está alineada con la versión que tiene el registro. ¿Correcto? Entonces ya tenemos backupeado. Vamos a salir de acá. Ya tenemos backupeado ese registro, ¿correcto? Entonces, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de aquí? Entonces ya está chequeado y dice, regresemos a la GUI de registry y vamos a ver el estatus del ABCD test. Y ahí nos debe decir, hace cuánto tiempo ha sido backupeado esa versión, cuál es el comentario de esa versión, en qué fecha y hora ha sido grabada y la descripción de la versión, ¿no? La descripción del flujo, perdón. Esta es la descripción del flujo. Mientras que esto es la descripción de la versión. ¿Correcto? Vamos a refrescar entonces. Nos vamos a ir por aquí. ¿Dónde está? Siempre se me pierde. Vamos a salir de aquí. Listo. Acá está. Entonces, acá está la versión. Vamos a salir. Vamos a refrescar, a ver. No, este no es. ¿Qué le di aquí? Ya. Entonces, acá le he activado el modo, ya está. El modo de desarrollo. Listo, pero listo. Cerré el settings y acá sí, así, acá está el bucket. Fíjense, lo único que he hecho es cerrar la configuración y acá está el bucket. Y justamente lo que nos muestra acá tenemos el ID del bucket, tenemos hace cuánto tiempo ha sido grabada esta versión, hace unos 4 minutos, el, 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 el comentario a la versión, en qué fecha y hora ha sido grabada, y el comentario de el flujo. ¿Cómo se llama el flujo? Se llama ABCD.
¿Dentro de qué bucket está? Dentro del bucket test. Tenemos un solo bucket. Lo ideal es que tú uses un bucket y un flujo para no te confundas, ¿no? Porque podrías hacerlo de una manera diferente, pero la forma más clara y simple es que uses un bucket y un flujo. ¿Correcto? Entonces ya tenemos backupeado el flujo. ¿Correcto? Ya tenemos la versión que estaba en NiFi y ya también está backupeada en el flujo. ¿Qué sigue? Lo tenemos alineado. Supongamos que hacemos algún cambio en este flujo. Vamos a cambiar algo, ¿no? Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí y vamos a hacer un cambio. Por decir, vamos a agregarle un procesador que se llama el clásico GenerateFlow File. ¿Listo? Entonces, y una prueba por aquí que le creo un funnel por hacer algún cambio en el flujo. Tú puedes hacer cualquier otro cambio. Entonces, listo, ya lo tengo, he creado algo más. Salgo de aquí y fíjense que el icono de aquí ya cambió, ya no es un check. Te está diciendo de que la versión local ha cambiado y que no está alineada con la versión que tiene el registry. ¿Qué tengo que hacer para alinearlo? Acá te explica. ¿No? Tengo que darle botón derecho y darle commit. Muestra los cambios. Puedes darle mostrar los cambios o revertir los cambios, ¿no? O aplicar los cambios. El commit local change significa los cambios que hice en el NiFi, aplícalos en el registry, ¿no? Acá le podemos dar como primera muestra show local change, ¿no? Y acá te dice, ¿no? ¿Qué es lo que cambió, ¿no? ¿Y qué más puedes hacer para entender cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver show local change. Por aquí. Aquí. En version. Show local change. Y acá te dice, ¿no? Un componente ha sido adicionado. El componente, ¿cuál es el componente procesador? GenerateFlow File. Esa es la diferencia. También ha sido adicionado una conexión. Y también ha sido adicionado un funnel. Y justamente las tres cosas que hice, ¿no? Te está advirtiendo cuál es la diferencia. Justamente este es el procesador, el componente, esta es la conexión y este es el funnel. ¿Correcto? Entonces te está diciendo, no solamente te dice que está diferente, sino te dice en qué cambió. Es súper útil eso, es súper útil. ¿Qué sigue? Una vez que ya sabemos qué cambios ha hecho y tú dices, está bien, esos cambios fueron los que sí quiero que estén en el registry. Entonces tengo que darle grabar la versión del flujo, ¿no? Cuando le doy commit local change, él te dice, ¿quieres estar seguro de grabar? Grabar. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Me va a llevar la versión del registry a la versión del NiFi, perdón, al registry, ¿no? Y le puedo poner otra versión, otro comentario a esa versión. Le puedo en versión 2, le voy a poner, ¿no? Listo. Otro comentario. Mientras el comentario de flujo se mantiene, yo puedo poner otro comentario. Versión 2 con procesador generate flow file. Puedes ponerle cualquier comentario, pero para ser más preciso podrías ponerlo así, ¿no? Le doy grabar. Listo, no hago nada. En un ratito debe actualizarse el indicador. O simplemente ya se actualizó. Listo, ahora ya te dice que ya está alineada la versión del NiFi con el registry. ¿Correcto? Ya está alineada la versión de NiFi con el registry. Una vez que le doy save, acá, ¿no? Dice ya está alineada, ¿no? Y después podríamos hacer algo interesante, ¿no? Te dice, vamos a importar una versión del registry. Aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo se importa? Vamos a crear un nuevo grupo y cuando te pida el nombre del grupo va a aparecer este nuevo icono que antes no aparecía.
Ahora ya aparece porque es un icono que te está diciendo que puedes importar el flujo del registry. Entonces le puedo dar importar y no solamente me permite decirle de qué registry, porque podría estar conectado a varios registry, en este caso hay uno, te puede decir de qué bucket y qué nombre de flujo, porque un bucket puede tener varios flujos. Y también dentro de ese flujo, qué versión de flujo quieres importar. Yo podré decirle importa la versión 2. Listo. Y tengo dos. Acá está la versión dos veces el flujo, ¿no? Acá la importación. Entonces un segundo process group ahora ha sido añadido. ¿Correcto? Y se acabó la jugada. Entonces ya estamos aquí en el NiFi y vamos a hacer lo contrario. Hasta ahora hemos llevado la versión del flujo desde el NiFi al registry. Dos veces, ¿no? La primera versión y la segunda versión. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a traer la versión vamos a importar la versión del registry hacia NiFi. ¿Cómo lo hacemos? Escogemos el process group, lo arrastramos aquí y en vez de darle un nombre o buscar un archivo que tenga el grupo, le doy importar de registry. Esto no aparecía antes de hacer la conexión. Y acá me dice de qué registry, en este caso solamente está definido un solo registry, de qué bucket. Como hay un solo bucket me lleva al toque al test, y como hay un solo flujo dentro de ese bucket, que es el ABDCD, muestra. Pero sí puedo seleccionar qué versión quiero, la versión 1 o la versión 2. Vamos a darle la versión 1. Listo. Aquí está, ¿no? Hay una nueva versión disponible, te está diciendo, mira, muy interesante, mira, acá tengo la versión 2, la que tiene el Generate Flow File. Y aquí tengo la versión 1, la que no tiene el Generate Flow File. ¿No? Bien interesante. Y además que acá me está diciendo, con este icono, me está diciendo, por si acaso, hay una nueva versión para este flujo, porque tú estás en la versión 1. Hay una nueva versión. O sea, tú te está pidiendo que lo ideal sería que te alinees, ¿no? Alinees el NiFi al registry. Si acabas de hacer un import, deberías tenerlo. Normalmente deberías tener la última versión, pero puede haber escenarios que no necesitan la última versión. Pero con esto ya quedó aclarado para qué sirve el registry, cómo usarlo, cómo configurarlo, cómo hacerle el export, cómo hacerle el import, cómo conectar el NiFi contra el registry y de esa forma tener una gestión de versiones mucho más completa. No está de más decir de que esto también incluye los parámetros de contexto. Si este señor tuviera un parámetro de contexto, también se exportan y se importan los parámetros de contexto. Entonces, de las tres formas que tenemos de sacarle un backup y un restore a nuestra configuración, que una era crear template, que lo hacía sin parámetro de contexto. Otra es download, que sí lo hace con parámetro de contexto, pero ambos son archivos. Uno es un XML y otro es un JSON. La tercera forma que acabamos de ver hoy es la más completa. ¿Por qué? Porque puede mantenerte varias versiones del mismo flujo y te dicen qué se diferencia una de la otra versión, ¿no? Entonces, esto es súper útil y como les decía, ahorita hemos probado un NiFi contra un registry, pero podríamos tener otro NiFi, ¿no? O podríamos tener otro registry, por ejemplo, tenemos un registry de desarrollo, podríamos tener un registry de QA, podríamos tener un registry de producción, ¿no? De tal manera que los dominios de cada registry sean por separado, ¿no? El equipo de desarrollo gestiona su registry de desarrollo, el equipo de QA gestiona su registry de QA, ¿no? El equipo de producción gestiona su registry de producción. Entonces, por dominios, para dividirlo por dominios, por seguridad y todo esto, ¿no? Claro está de que ahorita lo hemos visto sin cuentas, sin usuarios y sin password. Pero como ustedes saben, el NiFi te permite crear usuarios y password y
definir permisos dentro del NiFi y también por consiguiente definir permisos en el registry. Eso no lo hemos visto porque hemos empezado desde lo más simple, pero seguramente más adelante vamos a ver esto, además de que también las cuentas de los usuarios y los passwords pueden estar integrados al directorio activo, de tal forma que los passwords están almacenados en el directorio activo y solamente cuando el NiFi te pide usuario y password, cuando está integrado al directorio activo, valida el password no contra su propia base de datos, sino contra la base de datos del Active Directory. Pero ese es otro tema, no es tema de este video. Si eso no lo has entendido, no hay problema. La integración con Active Directory es otro tema, vinculado a esto, pero es un tema más complejo, más avanzado. Bueno, espero que te haya servido bastante este video en implementar, en conocer tu ambiente de desarrollo, de QA y de producción para hacerlo más seguro. Si es así, te pido por favor que le des un like, que compartas este video y que te suscribas a este canal. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.